Desde el momento en que sostuve a mi hijo por primera vez, supe que haría lo que fuera por él. Aunque no saliera de mi vientre, aunque no compartiera mi sangre, él era mío. Lo adopté cuando tenía apenas unos días de nacido, y nunca vi diferencia entre él y cualquier hijo biológico. Para mí, era mi niño, mi vida, mi mundo. Durante años, mantuve el secreto de su adopción, no por vergüenza, sino porque quería que, cuando se enterara, fuera de la forma correcta, con amor, cuidado y contexto. Nunca imaginé que la persona que destruiría ese momento sería mi propia hermana. Mi hermana y yo nunca fuimos demasiado unidas. Nos llevábamos 5 años y, aunque compartimos infancia, crecimos muy distintas. Ella siempre fue más impulsiva, más confrontativa, con esa necesidad constante de tener la razón. A veces parecía que le molestaba que las cosas me salieran bien. Yo me casé joven, tuve una buena carrera, y cuando mi esposo y yo supimos que no podíamos tener hijos, tomamos el camino de la adopción con el corazón en la mano. Mi hermana, en cambio, ha tenido una vida más caótica, relaciones tóxicas, problemas financieros, y una lengua filosa que no conoce límites. Mi hijo, llamémosle Nico, tiene ahora 14 años. Es un buen chico, algo introvertido, muy sensible, y extremadamente inteligente. Siempre fue muy apegado a mí. Su padre y yo nos separamos hace un par de años, pero mantenemos una relación cordial por él. Todo estaba en equilibrio, hasta hace 2 semanas. Ese día, Nico llegó del colegio más callado de lo normal. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que sí, pero evitaba mirarme. Pensé que quizá había tenido un mal día o discutido con algún amigo. No insistí. Por la noche, me encerré en mi habitación a trabajar un rato, y mientras estaba respondiendo correos, escuché que cerraban la puerta de la casa de golpe. Salí corriendo y vi que Nico se había ido, sin decir nada, con el celular apagado. Entré en pánico. Llamé a su padre, a sus amigos, a los padres de sus amigos. Nada. Nadie sabía dónde estaba. 1 hora después, recibí un mensaje de un número desconocido que decía: «Está conmigo. No te preocupes. Solo necesita tiempo». Era mi hermana. Nunca le di permiso para decirle nada a Nico. De hecho, ella misma estuvo de acuerdo en que era mejor esperar a que él fuera mayor. Entonces, ¿qué diablos pasó? La llamé de inmediato y, entre gritos, me dijo que Nico había ido a verla porque sospechaba cosas desde hace tiempo. Que un compañero del colegio le dijo que no se parecía a mí ni a su padre, que buscó fotos antiguas y empezó a unir cabos. Según ella, ya era hora de que alguien le dijera la verdad. Lo dijo como si me hiciera un favor. Me quedé paralizada. Sentí como si alguien me arrancara el corazón. Lo primero que pensé fue: ¿cómo pudo hacerme esto? Pero lo que vino después fue peor. Mi hermana me contó, con una tranquilidad escalofriante, que no solo le dijo que era adoptado, le dijo que lo habíamos comprado porque yo era incapaz de tener un hijo propio. Que su madre biológica lo había regalado porque no lo quería. Y que su verdadero lugar estaba en otro lado. Me quedé sin aire. Literalmente, me costaba respirar. Me temblaban las manos. Le grité que cómo se atrevía a envenenar así la mente de un niño, que no tenía idea del daño que estaba haciendo. ¿Y saben qué me respondió? Bueno, al menos ahora sabe quién es de verdad. Mejor que vivir en una mentira, ¿no crees? Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Salí corriendo de la casa con las llaves temblando en mi mano. No podía pensar con claridad, solo repetía su nombre una y otra vez en mi cabeza: Nico, Nico, Nico. Fui directo a casa de mi hermana, y mientras manejaba, sentía una mezcla de rabia, miedo y desesperación que me hacía doler el pecho. Cuando llegué, él estaba ahí, sentado en el sofá, con la cara roja y los ojos hinchados. Mi hermana, sentada a su lado, con esa expresión de falsa calma que siempre usa cuando sabe que la ha cagado y quiere fingir que todo está bajo control. ¿Qué le dijiste? Le grité apenas abrí la puerta. Ni siquiera saludé. Nico me miró. Sus ojos estaban llenos de una mezcla que nunca le había visto: tristeza, decepción, desconfianza. ¿Es verdad?, me preguntó, con la voz quebrada. ¿Soy adoptado? No podía mentirle. No después de lo que ya sabía. Respiré hondo, contuve las lágrimas como pude y me acerqué a él. Sí, mi amor. Eres adoptado. Pero no porque no te quisieran. Al contrario,
Desde el primer momento, te amé más de lo que te puedo explicar. Y ahí es cuando mi hermana, como si no fuera suficiente lo que había hecho, dijo algo que jamás voy a olvidar. Pero se lo ocultaste toda su vida. Eso también es mentir, ¿no? Me di vuelta hacia ella. Sentí un calor subirme por el cuello. Era como si mi cuerpo entero temblara de rabia. Me contuve de hacer algo de lo que me arrepintiera, pero le hablé con una frialdad que hasta yo desconocía. No tenías ningún derecho. Esto no era tu historia que contar. Le robaste su momento. Le robaste mi confianza. Nos robaste algo que no vas a poder devolver jamás. Nico bajó la mirada. No dijo nada. Me miraba como si estuviera tratando de decidir si yo era de verdad la persona que creyó conocer toda su vida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó bajito, casi como si le doliera la boca al decirlo. ¿No confiabas en mí? Y ahí fue cuando se me rompió el alma. ¿Por qué? Claro que confiaba en él. Pero era mi miedo. Mi terror de que, al saberlo, se sintiera menos parte de nuestra familia. O que se sintiera rechazado por alguien que lo dejó. O que buscara respuestas que no podía darle aún. Quería que fuera mayor. Quería hacerlo bien. Me arrodillé frente a él y le dije. No es que no confiara en ti. Es que te amo tanto, que tenía miedo de que esta verdad te hiciera sentir diferente. Pero nunca lo fuiste. Eres mi hijo. Lo serás siempre. Nada va a cambiar eso. Nico no respondió. Se quedó ahí, en silencio. Como congelado. Y entonces se levantó y dijo simplemente. Necesito tiempo. Salió del departamento de mi hermana sin mirarnos. Yo lo seguí, pero no intenté detenerlo. Solo lo vi caminar hacia la calle como si estuviera llevando una mochila con 100 kilos encima. Mi hermana se quedó ahí, como si nada. Como si no acabara de romperle el corazón a un adolescente. Y todavía tuvo el descaro de decirme. No me mires así. Alguien tenía que decirle la verdad. Tú fuiste una cobarde. No respondí. No podía. Solo la miré. Una parte de mí quería gritarle, maldecirla, sacarla de mi vida para siempre. Otra parte solo sentía un vacío enorme. Como si algo muy importante se hubiera perdido, y no supiera si iba a recuperarlo. Ese día dormí en el sillón, con el celular en la mano, esperando que Nico llamara. No lo hizo. Y al día siguiente, me enteré de algo que lo cambió todo. Algo que mi hermana sabía, y que había ocultado por años. A la mañana siguiente me desperté sobresaltada con el celular aún en la mano. Tenía 1000 notificaciones, pero ninguna de Nico. No me había escrito, no me había llamado, nada. Sentí un vacío en el estómago que no era hambre. Era culpa. Miedo. Pena. Todo mezclado. No sabía si ir a buscarlo o esperar. Tenía que ir a trabajar, pero llamé y pedí el día. No podía fingir normalidad mientras mi hijo estaba en alguna parte sintiéndose traicionado por la persona que lo crió. Horas más tarde, recibí un mensaje. Era de mi ex. Nico está conmigo. Está bien. Te escribirá cuando esté listo. Al menos estaba seguro. Respiré con algo de alivio, pero también me dolió que no hubiera venido conmigo, que no me lo dijera él. Me lo merecía, lo sé. Pero eso no hacía que doliera menos. Intentando mantener la cabeza ocupada, empecé a recoger la casa, y sin pensarlo, abrí una vieja caja que tenía guardada en el armario. Era donde guardaba cosas de cuando adopté a Nico, papeles, fotos del hospital, una pulsera de recién nacido, cartas que le había escrito para cuando fuera mayor, y ahí, entre todo eso, había una hoja doblada que no recordaba haber visto antes. No era de la adopción. Era una carta, escrita a mano. La reconocí al instante. Era la letra de mi hermana. Tenía fecha de hace más de 13 años. Era una carta para mí, que nunca me entregó. Decía cosas como: sé que estás emocionada con el bebé, pero necesitas saber algo. Yo conozco a la madre biológica. Es alguien que conocimos hace años. Nunca pensé que se cruzaría en tu vida así, pero te juro que es ella. Y no es lo que crees. Hay cosas que no te contaron. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Mi hermana conocía a la madre biológica de Nico? ¿Desde antes? ¿Y nunca me lo dijo? Volví a leer la carta una y otra vez. Estaba incompleta, como si la hubiera interrumpido mientras la escribía o como si nunca hubiera querido terminarla. No tenía nombres, ni explicaciones concretas. Solo insinuaciones.
Pero el mensaje era claro. Había algo que me estaban ocultando. Algo importante. Mi cabeza empezó a correr a 1000 por hora. ¿Y si mi hermana siempre supo más de la historia de Nico? ¿Y si todo esto no fue solo por decirle la verdad, sino por algo más retorcido? Así que la llamé. Y no me anduve con rodeos. ¿Por qué nunca me dijiste que conocías a la madre biológica de Nico? Hubo silencio al otro lado. Un silencio que lo decía todo. ¿Encontraste la carta? Me respondió, como si no valiera la pena negarlo. Sí. ¿Es cierto? Suspiró. Sí, la conocía. Era una amiga mía, de esas que tuve en esa época rara. Se llamaba Letty. Se metía con tipos casados, se metía en líos. Cuando me enteré de que estaba embarazada y que iba a dar al bebé en adopción, nunca imaginé que terminaría siendo tu hijo. Me sentí mareada. Me senté en el borde de la cama. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que sería peor para ti. Ya estabas enamorada del bebé. ¿Qué iba a cambiar? Además, ella desapareció. Se fue de la ciudad. Nunca más supe de ella. Mi cabeza era un remolino. ¿Cuánto más me había ocultado mi hermana? ¿Y por qué? ¿Qué más me ocultaste? Le pregunté, con la voz tensa. Y ahí, con una frialdad que me heló el alma, me dijo. Letty no solo era mi amiga. Era mi compañera de trabajo, y estuvo con tu exmarido antes de que ustedes se casaran. Bastante antes. Nunca lo quise confirmar, pero hay una posibilidad real de que Nico sea su hijo. No entendí de inmediato. ¿Su hijo? ¿De mi ex? Sí. Que Nico sea hijo biológico de tu ex. Sentí que se me caía el mundo. El corazón me latía como un tambor dentro del pecho. ¿Estás diciendo que adopté al hijo de mi esposo, sin saberlo? No lo sé con certeza, dijo, evasiva. Solo sé que es posible. Yo nunca tuve pruebas. Pero ahora que se destapó todo, pensé que era hora de decirlo. Ahí entendí. Esta no era solo una metida de pata. Era una venganza. Lenta, calculada, personal. Ella sabía que esa posibilidad iba a destrozarlo todo. Y aún así, esperó el momento perfecto para soltarla como una bomba. No solo destruyó mi relación con Nico. Estaba tratando de destruir quienes éramos como familia. Esa noche no dormí. No podía. Me pasé horas con los ojos clavados en el techo, sintiendo como el silencio me aplastaba. Todo el mundo que había construido durante 14 años se sentía de pronto como una mentira, y lo peor es que no sabía cuánto de eso era real. Mi hijo. El niño al que crié, abracé, cuidé en cada fiebre, en cada caída, en cada miedo. ¿Podía ser hijo biológico de mi ex esposo? ¿Y si mi hermana tenía razón? ¿Y si ella lo supo todo este tiempo y solo esperó el momento exacto para soltarlo como una bomba? Me costaba respirar. El corazón me dolía, físicamente. No podía dejar de pensar en Nico. ¿Estaría bien? ¿Estaría enojado? ¿Confundido? ¿Me odiaría? A la mañana siguiente, fui directamente a casa de mi ex. No avisé. Solo aparecí en la puerta y cuando abrió, supe que él ya sabía algo. Su cara lo decía todo. Podemos hablar, le dije, intentando no quebrarme. Es urgente. Entré. Nico no estaba. Había salido a caminar según me dijo. Le pedí que se sentara conmigo y le solté todo. La carta, lo que me dijo mi hermana, la posibilidad, todo. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró, con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Estás diciendo que Nico podría ser mi hijo biológico? Asentí, sin poder mirarlo a los ojos. Yo no sabía nada, te lo juro. Pero si Letty era alguien de tu pasado, si hay una mínima posibilidad, necesito saber. Tenemos que saber. Y ahí dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. ¿Y si sí lo es? ¿Eso cambiaría algo para ti? No supe qué decir. Me dejó sin palabras. Y él lo notó. Para mí no cambia nada. Nico es nuestro hijo. Lo criamos juntos. Pero tú, estás actuando como si eso lo hiciera menos tuyo. No es eso. Le dije, sintiéndome al borde del colapso. Es que no puedo creer que todo esto estuviera pasando detrás de mi espalda. Que todos lo supieran menos yo. Que mi hermana, que tú. Yo no sabía nada. Me interrumpió, firme. Si hubiera sabido que Letty estaba embarazada, o que dio en adopción a su hijo, te lo habría dicho. Pero eso fue mucho antes de conocerte. Fue una relación de una noche,
Ni siquiera sabía su apellido. Jamás imaginé esto. Nos quedamos en silencio. Luego le pregunté si estaría dispuesto a hacerse una prueba de ADN. No era solo por saber la verdad. Era por Nico. Él tenía derecho a saber todo. Y ya no podía correr más de eso. Acordamos hacerlo discretamente. No queríamos meter a Nico en más confusión sin estar seguros. Esa misma tarde, fui a buscarlo. Me temblaban las piernas mientras caminaba hacia él. Estaba sentado en la plaza, con los audífonos puestos, mirando al vacío. Se me partió el alma de solo verlo. Me acerqué despacio, me senté a su lado. No me miró, pero tampoco se alejó. Te traje algo, le dije, y saqué una caja pequeña del bolso. Son cartas que te escribí desde que eras bebé. Pensaba dártelas cuando cumplieras 18. Pero creo que ahora es el momento. Él las tomó sin decir nada. Las sostuvo en las manos, y por un segundo pensé que iba a romper en llanto, pero no. Solo las abrazó. ¿De verdad me adoptaron porque no podían tener hijos? Me preguntó con una voz bajita, casi como un susurro. Sí, le dije. Pero no te adoptamos por necesidad. Te adoptamos por amor. Porque desde el segundo en que te tuvimos en brazos, supe que eras tú. Que eras mi hijo. Y lo seguirás siendo, siempre. Hubo un silencio largo. Luego, Nico me dijo algo que me partió el corazón y me dio esperanza al mismo tiempo. No sé si voy a poder confiar en todo de nuevo, pero quiero intentarlo. Y ahí supe que tenía que reconstruirlo todo. Paso a paso. Aunque me tomara años. Aunque nunca volviera a ser como antes. Pero justo cuando pensé que ya lo peor había pasado, sonó mi celular. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: sé quién es Nico. Y sé lo que tu hermana hizo. Lo que pasó después fue peor de lo que imaginé. Título: mi hijo se enteró de que fue adoptado, por culpa de mi hermana. Parte 5 de 7. Me quedé mirando ese mensaje como si el celular me quemara en las manos. Le tomé captura, lo leí otra vez, y el corazón me empezó a latir con fuerza. No era una amenaza directa, pero tampoco era cualquier cosa. Sé quién es Nico. Y sé lo que tu hermana hizo. ¿Quién lo había mandado? ¿Por qué ahora? ¿Qué significaba exactamente eso de sé lo que tu hermana hizo? Respiré hondo y le escribí al número. ¿Quién eres? Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Y entonces llegó la respuesta. Lo primero que pensé fue: esto es una locura. Pero algo en mi interior me decía que no podía ignorarlo. Si alguien sabía más sobre la historia de Nico, sobre mi hermana, sobre todo este enredo, tenía que averiguarlo. Al día siguiente fui. Llegué temprano. Tenía las manos frías, el estómago revuelto, y cada vez que sonaba la puerta del café, saltaba en la silla. Y entonces entró ella. No la reconocí de inmediato, pero algo en su forma de caminar, de mirar, me resultaba familiar. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Nos quedamos así unos segundos. Después me dijo: soy Leti. Sentí un escalofrío. Era ella. La mujer que había dado a Nico en adopción. La mujer que, según mi hermana, tuvo una historia con mi ex. La posible madre biológica de mi hijo. ¿Por qué me escribiste? Le pregunté, con la voz tensa. Porque tu hermana me buscó hace meses, respondió, sin rodeos. Me contactó por redes. Me preguntó si todavía me acordaba del bebé. Me ofreció dinero para mantenerme lejos, para que no apareciera nunca. El mundo me dio vueltas. ¿Qué? Y no fue solo eso, continuó. Me dijo que tú estabas muy frágil, que habías tenido pérdidas, que eras inestable. Quiso convencerme de que si yo volvía, iba a arruinarle la vida a mi hijo y a ti. Me quedé sin palabras. No podía creerlo. ¿Mi propia hermana la había buscado primero? ¿La había sobornado? ¿Y tú por qué apareciste ahora? Ella bajó la mirada. Porque me arrepentí. Porque vi a Nico en una foto que tu hermana subió, y no sé cómo explicarlo, pero sentí que tenía que saber que estaba bien. No quiero quitártelo. Solo, quiero hacer las cosas bien, aunque sea tarde. Me dolía la cabeza. No sabía si confiar en ella. Pero algo me decía que no estaba mintiendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me habló de él. De cómo lo pensaba todos los días. De cómo había tenido miedo de que lo hubieran entregado a alguien horrible. De que no supiera nunca nada de él. Y entonces me soltó otra bomba.
Y hay algo más. Algo que no creo que tú sepas. Tu hermana me dijo que el padre del bebé estaba de acuerdo con la adopción. Que él sabía. Que él no lo quería. Que fue él quien firmó los papeles primero. Sentí que me temblaba el alma. ¿Estás diciendo que mi ex sabía que Nico era su hijo, desde antes de que lo adoptáramos? Leti asintió, despacio. Eso me dijo tu hermana. Y si es cierto, entonces tú fuiste la única que no sabía. Me levanté tan rápido que casi tiré la silla. No dije más. Salí del café sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, todo lo que sentía era furia. Había tenido dudas, sí. Pero ahora todo encajaba, los silencios, las miradas raras, las veces que mi hermana y mi ex parecían saber algo que yo no. No solo me habían ocultado la verdad, me usaron. Esa misma tarde fui a enfrentar a mi hermana. No la llamé. No la avisé. Aparecí en su puerta y cuando abrió, solo le dije: ¿por qué? ¿Por qué me mentiste todos estos años? Ella no pareció sorprendida. Se hizo a un lado y me dejó pasar, como si supiera que este momento llegaría. ¿De qué hablas?, dijo con esa voz falsa que me sacaba de quicio. Leti me lo contó todo. Que tú la buscaste. Que le ofreciste dinero. Que le dijiste que mi ex ya sabía. Y ahí su máscara se rompió. Su rostro cambió. Como si, finalmente, no le quedara otra que admitirlo. Sí, dijo, cruzándose de brazos. ¿Y qué? Todo lo hice por ti. Para protegerte. ¿Protegerme de qué?, grité. ¿De saber que la persona con la que me casé me ocultó que Nico era su hijo? ¿O de saber que mi propia hermana jugó a ser Dios con nuestras vidas? Y entonces ella me lo dijo. Lo que jamás pensé escuchar. No fue solo él. Yo también firmé papeles. Yo ayudé a gestionar la adopción. Sin ti. Me paralicé. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que antes de que tú siquiera supieras que Nico existía, yo ya sabía. Yo lo ofrecí en adopción a tu nombre. La habitación dio vueltas. Todo se volvió borroso. Mi hermana organizó la adopción sin mí. Y de pronto, una sospecha oscura se me metió en el pecho. ¿Y si esto nunca fue casualidad? No podía respirar. Me costaba entender las palabras que acababa de oír. Era como si el aire se hubiera ido de la habitación, como si todo lo que alguna vez creí se hubiera roto en 1000 pedazos. ¿Estás diciendo, le susurré, que tú planeaste todo? ¿Que me diste a Nico como si fuera un regalo? Mi hermana me miró sin pestañear, como si no entendiera lo monstruoso de lo que acababa de admitir. No fue así. Yo sabía que querías ser madre. Que lo necesitabas más que nadie. Vi una oportunidad, y la tomé. Yo lo hice por ti. No tenías derecho. Le grité. No era tu decisión. Ella se encogió de hombros, como si el peso de lo que estaba diciendo no le pesara ni un gramo. Tú no sabes lo que era verte destrozada después de cada pérdida. Después del último aborto estuviste semanas sin comer. ¿Crees que podía quedarme de brazos cruzados mientras te hundías? Lo hice para salvarte. Me llevé las manos al rostro. Quería llorar, gritar, desaparecer. Todo lo que sentía era rabia, traición, confusión. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible que me hayan aprobado una adopción si ni siquiera lo sabía? Ahí bajó la mirada. Por primera vez, vi algo parecido a culpa en sus ojos. Con papeles falsos. Con un abogado, que conocía un par de atajos. No me enorgullece, pero lo hice. Porque nadie más iba a ayudarte. Ni tu marido, ni tus médicos, ni ese sistema absurdo de adopciones que tarda años. Yo, apuré el proceso. Cuando te lo presenté, ya todo estaba arreglado. Me senté. No podía sostenerme de pie. Me sentía enferma. Entonces, ¿mi adopción de Nico fue ilegal? Fue, no del todo legal, dijo, con esa frialdad que me revolvía el estómago. Pero ya pasó. Nadie va a investigar algo de hace más de una década. Tú lo criaste. Él te ama. Ya está. No, no está. Le respondí. Nada está bien. Y ahí entendí algo. Por fin lo entendí. No fue solo venganza. No fue solo un error. Fue control. Fue manipulación. Fue egoísmo disfrazado de amor. Mi hermana nunca lo hizo por mí. Lo hizo porque no soportaba no tener el control. Porque necesitaba ser la heroína. La que me salvó. Y cuando ya no lo fue,
Cuando Nico creció y no la necesitaba tanto, lo soltó todo, solo para recordarme que ella era la razón por la que yo era madre. ¿Y mi ex? Le pregunté con la voz temblorosa. ¿Él sabía? Ella dudó. Por un momento pareció debatirse entre mentir o decir la verdad. Y eligió lo segundo. Sí, lo supo. Pero no lo asumió hasta años después. Me preguntó, me presionó, y yo le dije que lo mejor era que se callara. Que si de verdad quería a Nico, que lo criara sin hacer líos. Que si hablaba, tú te derrumbarías. Mi mundo se vino abajo. Cada palabra era como una puñalada. No supe cómo llegué a mi casa. Entré, cerré la puerta y me desplomé en el suelo. Me sentía sucia. Engañada. Usada. Esa noche, Nico me encontró así. Tirada en el piso, abrazando una de sus cartas. Me miró, serio. Se agachó a mi lado. Y me dijo algo que jamás voy a olvidar. No me importa cómo llegué a esta familia. Yo te elijo, mamá. Pero si hay mentiras, quiero saberlas todas. Y ahí entendí que no podía seguir ocultando nada. Ni a él, ni a mí. Así que le conté todo. Desde la carta de Leti, hasta el encuentro en el café, hasta la confesión de su tía. Cada palabra, con lágrimas, con dolor, con vergüenza. Él escuchó en silencio. No lloró. No gritó. Solo dijo. Entonces, quiero saber si es cierto. ¿Qué? Quiero saber si él es mi papá biológico. Quiero saber si yo fui un secreto. Quiero saber quién soy. No supe qué decir. Solo asentí. Y al día siguiente, hicimos la prueba de ADN. Mientras esperábamos los resultados, yo ya no dormía. Ya no comía. Solo contaba los días, las horas, los minutos. Y cuando por fin llegaron, todo explotó. El sobre llegó una tarde. Estaba sobre la mesa cuando entré a casa, y me quedé mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Nico me lo había dejado ahí, abierto. Él ya lo había leído. Me quedé parada, sin moverme, sin tocarlo siquiera. Hasta que escuché su voz desde el pasillo. Ya sé la verdad. Me di vuelta. Estaba ahí, firme, con los ojos brillantes, pero sin lágrimas. ¿Y? Fue todo lo que pude decir. Es él. Es mi padre biológico. El mundo se detuvo. Por un momento, el silencio fue tan pesado que sentí que me iba a desmayar. Nico dio un paso hacia mí. Y no me molesta. No me cambia lo que soy. Pero me duele que me lo hayan escondido. Que todos jugaran con mi historia, excepto tú. Levanté la vista. ¿No estás enojado conmigo? Estoy enojado con todo el mundo. Pero tú fuiste la única que siempre estuvo. Nunca me mentiste a propósito. Y si lo hiciste, fue porque te mintieron a ti también. Me acerqué. Lo abracé. Y él me abrazó de vuelta. Fuerte. Como cuando era niño. ¿Y qué vas a hacer ahora? Le pregunté, con miedo. Quiero hablar con él. Con mi papá. Necesito mirarlo a los ojos y entender por qué. Pero primero quería hablar contigo. ¿Y Leti? Ya hablé con ella, me dijo, bajando la voz. Me dijo que me pensó toda su vida. Que nunca quiso abandonarme, pero que no podía darme la vida que merecía. No la odio. Pero no quiero una madre nueva. Ya tengo una. Y esa eres tú. Me quebré por dentro. No sé cómo describir esa mezcla de dolor, alivio, orgullo y tristeza. Mi hijo, ese niño que vi dar sus primeros pasos, que cuidé cuando tuvo varicela, que me abrazó cuando tuvo miedo, estaba ahí. De pie. Entero. Eligiéndome. Pero la historia no terminó ahí. Poco después, mi hermana me llamó. Quería hablar. Dijo que no sabía que Nico se había enterado de todo. Que no era su intención que las cosas se salieran de control. Que solo quería protegernos. Otra vez con esa palabra. ¿Protegernos de qué? Le dije, harta. ¿De la verdad? ¿De tu necesidad de manipular todo lo que tocas? No me hables así. Yo te hice madre, me respondió. Y ahí fue cuando lo solté todo. No, tú no me hiciste madre. Yo me hice madre. Porque ser madre no es firmar papeles ni armar secretos. Es quedarse cuando todo se rompe. Es decir la verdad aunque duela. Es amar sin condiciones. Y tú solo jugaste a ser dueña de una vida que no era tuya. Colgó. No volvió a llamar. Con mi ex tuvimos una larga charla. Me pidió perdón. Me dijo que vivió con culpa,
que no sabía cómo manejarlo, que se dejó llevar por el miedo y por mi hermana. Le creí. Pero también le dije que no lo perdonaba, todavía. Tal vez algún día, le dije. Pero no hoy. Hoy Nico está conociendo su historia. Con calma. Habló con Letty un par de veces. No quiere una relación cercana, pero necesita respuestas. Está construyendo su identidad, paso a paso. A veces lo veo pensativo, con 1000 preguntas. Y otras veces lo veo reír, como si nada hubiera pasado. Yo sigo siendo su mamá. Con más cicatrices, sí. Pero también con más fuerza. Y aunque todavía tengo noches de insomnio, aunque me cuesta creer en la gente como antes, no me arrepiento de nada. Porque al final, Nico me eligió. Y eso vale más que cualquier verdad biológica. Lo único que me queda, lo único que no puedo dejar de pensar, es esto. ¿Qué clase de persona manipula una vida entera para jugar a ser salvadora? ¿Fui ingenua, o fui cómplice sin saberlo? No lo sé. Pero sé que ya no voy a callar. Nunca más.